Día número 35. Les invito para que vayamos a Hechos, capítulo 18, y leamos este capítulo. Vamos a leerlo con toda reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Hechos, capítulo 18. Día número 35. Espíritu que convence o espíritu que redarguye. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlos vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y les dijo allí, entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia había creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Espíritu que convence o espíritu que redarguye. Hechos capítulo 18. En esta parte no vemos como acontecimientos fuertes como lo habíamos
visto en los anteriores capítulos de Hechos. Aquí vemos algunas cosas que sucedieron en la vida de Pablo con el pueblo judío, con el pueblo de Dios, con el pueblo de Dios. Sabemos que el llamado que Dios hizo a Pablo en la obra misionera es predicar a los gentiles, a los gentiles. Usted y yo somos esos gentiles, no pertenecemos al pueblo físico de Israel, no, pero somos adoptados. Y quiero que entendamos algo. El Antiguo Testamento está escrito para el pueblo de Israel, culturalmente hablando, para una región específica, el pueblo judío. Cuando Pablo fue designado, estamos hablando en este momento, a predicar a los gentiles, es allí en donde nosotros formamos parte, el otro, el resto del mundo, formamos parte de ese llamado o de ese privilegio de pertenecer al reino de Dios, de ser embajadores de Cristo, de estar usted y yo allí. O sea, toda la escritura, toda la Biblia es para el pueblo judío. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la cultura por la cual está escrito es para el pueblo judío. Debemos de entender muy bien la cultura para poder exponerla en estos tiempos. No podemos literalizar de la palabra, no podemos, pero la palabra es para nosotros también, escrita a otra cultura, pero es para nosotros también. Debemos de traerla a nuestra cultura y a nuestro contexto. O sea que la Biblia, ¿a quién está exhortando? Si vemos en Romanos capítulo 8, versículo 14, dice la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, allí nos metemos nosotros también. Y si nosotros somos hijos de Dios y la Biblia está escrita para el pueblo judío, en el Nuevo Testamento hay una justificación por gracia y es para el resto del mundo, de aquellos que queremos entrar al reino de los cielos y ser llamados hijos. ¿Para quién está escrita la Biblia? Las exhortaciones, las reclamaciones, las exigencias de Dios, los estatutos, los decretos, ¿para quién son? ¿Para quién son? Para el pueblo de Dios, para el cuerpo de Cristo. Toda la Biblia. Nosotros fácilmente decimos que la Biblia, todo lo que dice ahí es para los precreyentes, para los precreyentes. No, la Biblia es para usted y para mí. Las exhortaciones, reclamaciones, todo lo que Dios está exigiendo es para usted y para mí. Somos adoptados, es para el pueblo de Dios. Cultura judía, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Allí mismo, hablando de la justificación por la gracia, en todo el libro de Romanos, en el versículo 28, capítulo 8, dice, y sabemos que a los que aman, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman, ¿a quién? A Dios. Todo lo que sucede ayuda para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados. No podemos decir que algunas cosas entonces son para esto o son para lo otro. Culturalmente sí. Se escribió para algo específico y algunos apartes del Antiguo Testamento no toca nuestras vidas. Pero si vamos a mirar ese hilo pequeño de redención, todo mundo, hay cosas que nos sumergen a nosotros también allí. En Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Aquí no está hablando a lo judío, sino al que recibe por hijo. Usted y yo, en la primera epístola de Juan, Juan capítulo 3, versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuerpo de Cristo.
Y permítame, yo me centro en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo. Pablo, allá en el capítulo 18, entra a la sinagoga, viene de Atenas, entra a la sinagoga y empieza a predicarle, a predicarle, a predicarle y a encontrarse con judíos, con el pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. ¿Y a qué llamamos cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es el nombre dado a la iglesia universal, universal, no al centro, no es al centro o al corazón específico de una misión. En este caso, CRF, en este caso, Misión Carismática, o en este caso, cualquier denominación, no. Iglesia universal. ¿De quién? De Cristo, de Jesucristo, de Jesucristo. Y esto empieza a hablar Pablo a la iglesia de Corinto en la primera carta. En el Nuevo Testamento se empieza a hablar de cuerpo de Cristo. Pablo lo hace, cuerpo de Cristo, en el capítulo 12, entre el versículo 12 y 14. Empieza a hacer la analogía del cuerpo físico. Y así es el cuerpo de Cristo, teniendo a Cristo como la cabeza. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es una organización cristiana evangélica. La iglesia, cuerpo, personas. Y nosotros nos movemos de acuerdo al Espíritu Santo. Es un movimiento pentecostal. Y nosotros defendemos las raíces judías, claro está. Estamos inmersos allí, adoptados allí. Es un principio. Y somos, digamos, una sociedad, llamándolo así, iglesia universal, libre. En algunos países, en el nuestro, la Constitución nos cobija, hay libre albedrío, en otros no, pero sigue siendo la iglesia universal. Si en otros países rechazan la Biblia, si en otros países rechazan el cristianismo, el cuerpo de Cristo no es rechazado por Cristo, establecido a través de la palabra, y seguimos siendo el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Somos llamados hijos de Dios. Necesitamos dar buen testimonio. Necesitamos andar en santidad. Necesitamos dar frutos dignos de arrepentimiento en estos tiempos. Desafortunadamente, el testimonio que se está dando por parte del reino de Dios es pésimo, es malo. Muchas noticias malas que nos avergüenzan, no de ser hijos de Dios, sino que avergüenzan el evangelio. ¿Qué estamos encontrando en estos tiempos? Lobos disfrazados de ovejas, falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas. Estamos viendo apostasía y podríamos decir un sinnúmero de cosas que estamos viendo en estos tiempos. Vemos muchas religiones, muchas organizaciones religiosas, muchos movimientos carismáticos. Vemos también sectas. ¿Qué está pasando en estos tiempos? ¿Qué está pasando en estos tiempos? Y lo que quería Dios con la iglesia primitiva es formar una iglesia universal. ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué? Porque no tenemos el fuego del Espíritu Santo, porque no se tiene el Espíritu Santo que dirige. Por eso aquí, en este capítulo 18, Pablo, allá en los primeros versículos, Pablo se encuentra con el cuerpo de Cristo y él cree, me imagino que él dice, no, aquí están los judíos, simplemente les voy a hablar de la palabra, les voy a hablar del Cristo resucitado. Ellos son del pueblo, lo van a atender muy bien y vamos a empezar a hablar todos el mismo y se choca, se encuentra con un muro gigantesco. Excepto en algunos, se encuentra con Aquila, que está trabajando, haciendo carpas. Eso hacía Pablo antes. Él, me imagino que necesitaba aquí un reposo y trabajó con ellos un tiempito, nuevamente haciendo carpas. Y él, Pablo, encontró apoyo de algunos, pero rechazo de otros. Cuerpo de Cristo. Quiero que al escuchar esto se concentre en el cuerpo de Cristo. Qué triste lo que está pasando en estos tiempos. Cuerpo
de Cristo. ¿Quiénes deben ser los que nos ayuden, los que nos alientan, aún económicamente? El cuerpo de Cristo. Pablo a la iglesia de Gálata, les dice: no se canse de hacer el bien, mayormente a los hermanos de la fe. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Nosotros debemos estar muy convencidos de que el cuerpo de Cristo se debería apoyar, se debería unir, deberíamos de trabajar juntos, deberíamos de apuntar a la misma visión, deberíamos de ganar almas. Ahí en versículo 4, él va a la sinagoga y allí todos los días de reposo discutía, persuadía a quienes, al cuerpo de Cristo, supuestamente, ¿no? Estoy hablando de los judíos, pero también a los griegos, a los griegos. Pablo definitivamente entendió el propósito y el llamado y se dedicó única y exclusivamente a la predicación de la palabra, para dar testimonio a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Por qué quiero hablar de los judíos y quiero enmarcarlo en el cuerpo de Cristo? Porque hay muchas personas que se dicen llamar cristianos, que profesan una fe, que conocen al Señor de una manera intelectual, mecánica y religiosa, dirá, pero no han tenido un encuentro con Cristo. Esto se dio cuenta Pablo con los judíos, porque él testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo y él estaba esperando que ellos le atendieran. Lo que pasaba allá pasa ahora. Hay personas que leen la Biblia, hay personas que la conocen, hay personas que se dicen: yo voy a tal iglesia, pero no han tenido un encuentro con la persona de Cristo. De Cristo. No hay un apoyo, hay división, hay crítica, hay cantidad de cosas. Por eso Pablo ya en el versículo 6, dice: definitivamente me voy a concentrar a ganar almas. A ganar almas. Hay tanto conflicto, tanta cosa que se ve dentro del cuerpo de Cristo, que yo quiero en este día, en este día número 35, que usted y yo nos concentremos en ganar almas, sin descuidar el cuerpo de Cristo, pero concentrémonos en ganar almas. Concentrémonos en ganar a otros gentiles. Concentrémonos. No estoy diciendo que no mentoreemos, que no consolidemos, que no tengamos relaciones o amistades dentro del cuerpo de Cristo. No, no quiero decir eso. Pero no se distraiga. No se distraiga porque hay personitas que van a necesitar consejería todos los días, y llevan 20 años en la vida cristiana. Y ellos van a creer que necesitan. Y el cuerpo de Cristo está tan entretenido, reconsolidando, rediscipulando, que hay muchos que se están perdiendo allá afuera. Y nosotros estamos llamados simplemente a madurar, a crecer en la vida cristiana. Y estoy hablando a personas que ya llevamos tiempo en el Evangelio. Estos 50 días con el Espíritu Santo es para aquellas personas que conocemos de Dios y necesitamos ser zarandeados, necesitamos ser movidos y necesitamos estar pendiente de las almas, que hay que discipular, que hay que enseñar. Sí, pero mucho cuidado, pida discernimiento al Señor, porque nos podemos estar distrayendo con nosotros mismos, hablando de espíritus, quién sabe qué clase de espíritus, y entreteniéndonos allí, mientras que el mundo entero se está perdiendo. Ahí en el versículo 6, muchos se oponían y blasfemaban, y les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Tremendo esto. Desde ahora me iré a los gentiles. Qué triste para Pablo esto. Pablo entró, me imagino que una crisis depresiva. Me imagino, yo me imagino. Entró en un momento de incertidumbre.
como en aquellos momentos que tenemos nosotros de ver personitas que llevan años en la vida cristiana y dejándose manejar de sus emociones y discutiendo quizás cosas doctrinales o temas administrativos o cantidad de cosas que pasan en el cuerpo de Cristo. Y yo más bien me voy de aquí, yo más bien me voy de aquí. Recuerde que el problema cuando yo estoy aquí, estoy allá, el problema no es de las personas, el problema es mío. Yo soy el que tengo que madurar, yo soy el que tengo que recibir palabras, yo soy el que tengo que ser confrontado. Esto es una palabra muy fuerte en el día de hoy, pero Pablo entró en un momento tan difícil. ¿Por qué lo deduzco, lo discierno yo? Porque más adelantico vemos al motivador de motivadores por excelencia, al Espíritu Santo, a través de la persona de Jesús, al Espíritu Santo, que no me llaman, que me abandonaron. Empezamos a criticar, empezamos a juzgar, empezamos a señalar. La palabra está escrita para usted y para mí, no para los precreyentes. Y la palabra nos exhorta, nos exhorta porque murmuramos, porque señalamos, porque pecamos, porque blasfemamos, porque nos dividimos, porque buscamos otra sabiduría, porque buscamos nuestro propio beneficio. Todas las cartas del apóstol Pablo son para la iglesia, toda la Biblia para el pueblo judío, todo el Nuevo Testamento para nosotros. Y hoy el espíritu que redarguye, el espíritu que redarguye, el Espíritu Santo que convence, nos está diciendo, yo soy el motivador por excelencia. Y allí en el versículo 9, el Señor le dijo a Pablo, por eso yo estoy tratando de discernir en esta parte. Pablo está triste, le habla a los judíos, le habla al pueblo supuestamente de Dios, a los que el Señor en su gran mayoría en el Antiguo Testamento les está escribiendo, les escribió, y al no entender, él entra en un momento muy difícil de su vida, pero viene el Espíritu que convence, el Espíritu que redarguye y le dice, Pablo, no temas, sigue hablando, sigue predicando, no calles, por favor. Sé que mi pueblo está en desobediencia. Sé que mi pueblo está en rebeldía. Sé que mi pueblo no me quiere atender. Yo te he puesto para los gentiles. Allí estoy levantando, añadiendo parte de mi cuerpo, de mi pueblo. Atiéndele, sigue predicando. Yo estoy contigo, dice el versículo 10. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Permítame entonces recibir esta exhortación de Pablo de parte del Señor. Él está con nosotros. No nos vamos a distraer. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Porque los de nuestra propia casa nos cuestionan. Ahí en el versículo 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y se llevaron al tribunal. Y los llevaron al tribunal y trataron de menospreciar, pero allí alguien dijo, no, deje eso así. Esos asuntos de ley arreglen ustedes. Arreglemos nosotros los asuntos, pero seamos guiados por el Espíritu Santo. Nos ha venido hablando mucho el Espíritu Santo de esto. Pero por favor, concentrémonos en aquellos gentiles. Nosotros necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Hay mucho conocimiento. Hay muchas personas como Apolo, del pueblo de Dios, que creemos que no las conocemos todas, las sabemos todas. Que nos creemos muy elocuentes y nos creemos muy poderosos en las Escrituras. Pero necesitamos ser rearguidos, por eso es el cuerpo de Cristo. Necesitamos pedir el fuego del Espíritu Santo, que nos rearguya. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Apolos necesitó ser rearguido. A usted le falta entrenamiento en la palabra, en el Señor, sobre todo en la presencia del Espíritu Santo, para poder no dividirnos, para poder no confundirnos. Necesitamos ser rearguidos por el Espíritu Santo, el Espíritu que nos convence.
de entender que el llamado suyo y el llamado mío es ganar almas. Sigamos consolidando, sigamos en escuela, sigamos preparándonos, pero sigamos madurando en el Señor. No solamente con la letra, sino con el Espíritu Santo, para poder amarnos, para poder soportarnos, así como fue exhortado Pablo y animado Pablo por el Señor, para que no se preocupara, para que se levantara, para que se alentara. Hoy nosotros recibimos esta exhortación, pero también esta palabra de aliento y de esperanza, de que en el cuerpo tenemos que amarnos, tenemos que tolerarnos, pero no nos desenfoquemos, como el Señor le dijo a Pablo, sigue hablando. ¿A quién? A los que están afuera. Por medio de esta virtualidad lo podemos hacer. Que el Espíritu Santo nos convenza del llamado que nosotros tenemos y no dejarnos confundir. Dios les bendiga.